Como hemos venido anunciando, el tema general que estamos tratando para este año que resta es una exposición explicativa sobre los 10 mandamientos, su significado y sus alcances. Pero antes de entrar a analizar cada uno de estos mandamientos, estamos presentando una prolegómena, es decir, una introducción a ellos. Y hemos hablado en la ocasión anterior de los antinomistas, que son los que desprecian la ley, que consideran que esta ley es antigua, obsoleta, y que por tanto no debemos de tomarla en cuenta, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y hemos venido defendiendo nuestra posición de que la ley debe de ser obedecida y respetada, porque es una ley dada por Dios. Y hemos apelado a las Escrituras. El pasaje que acabamos de leer se refiere a eso que conocemos, los 10 mandamientos. Comienza diciendo en el capítulo 4, dirigiéndose Moisés a su pueblo le dice: oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios vuestro, de vuestros padres, os da. Es un código para la vida civil y un código para la vida religiosa, o la vida cúltica, mejor dicho. Pero hay una recomendación en el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios ha dado leyes y quiere que su pueblo las ejecute, ni que le agregue ni que le quite. Ahora en el versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. No solo tenemos la obligación de cumplir con estos mandamientos, sino además véase que el cumplimiento cabal de estos mandamientos nos hace ser testigos fieles, nos hace ser testimonios ante las personas que nos rodeen, y en el caso de Israel, ante los demás pueblos. ¿Sí? También a eso venimos. Ahora el versículo 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora vean ustedes la tremenda carga que tenemos como iglesia, como padre. No solamente que tenemos que ser fieles a estos mandamientos, sino que además tenemos la encomienda de enseñarlo a nuestros hijos. ¿Y oyeron, abuelas? Y abuelos también. Y a los hijos de nuestros hijos. Y esto nos compromete también a nosotros como iglesia. Instruir a nuestra niñez, instruir a nuestra juventud. Sobre todo que no han sido educados en escuelas con un cobijo cristiano. Y que así, lento, pero seguro, pero inexorablemente, se les van metiendo esas ideas de sus mentores paganos, de sus maestros paganos.
Con mucha más razón tenemos que cuidar entonces, que arropar a nuestra juventud. Y todo esto lo hace en relación con los 10 mandamientos. No dice que los 10 mandamientos sean una cosa y que estos sean otra cosa. Están todas las leyes. Miren, versículo 3. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó por obra los 10 mandamientos y las escribió en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos son entonces el libro del pacto, el testimonio del pacto. Entonces, por ley debemos entender no solamente los 10 mandamientos, los cuales nos dan la regla para vivir pía y sanamente, sino la forma de religión tal y como Dios la promulgó por medio de Moisés. Vamos a orar para que el Señor nos guíe a un buen entendimiento de esta su palabra republicada hoy, en el día del Señor, 10 de julio de 2011. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por concedernos el privilegio de poder acercarnos a tu palabra. Y tú, Señor, exponerla para que tu pueblo la escuche. Nuestra actitud es, Señor, de habla que tu siervo oye, rogándote la intervención de tu Espíritu Santo para que estruje nuestros corazones con tu poderosa palabra, para que nuestro entendimiento lleve a una claridad de cuál es tu voluntad y que nuestra resolución, asistidos por tu palabra y por tu Espíritu Santo, sea únicamente hacer tu voluntad. Por Jesús oramos. Amén. Amén. El tema entonces que vamos a tratar hoy es: la ley no está vacía de Cristo. Y no está vacía de Cristo porque la ley nos revela la gracia de Dios. Y paso a paso la vamos a ir viendo. La ley señala a un mediador. Cada una de las cosas que el Señor había ordenado a su pueblo apuntaban o señalaban que debería de haber un mediador, porque el pueblo no se podía acercar a Dios. De hecho, lo habían intentado, ¿se acuerdan? Cuando los llamó al monte Horeb, y cuando Dios habló en toda su majestad, con truenos y relámpagos, el pueblo tuvo miedo, y le dijo a Moisés: habla tú en lugar de nosotros, y nosotros te escucharemos a ti. Allí apuntaba la figura de un mediador, a la majestuosa santidad de Dios por la cual ningún hombre se puede acercar. Por tanto, necesita un mediador. Entonces la ley apunta a esa necesidad del mediador. Ninguno de nosotros, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, puede acercarse a ese Dios santo. Necesita un mediador. Pero ese mediador no lo podemos inventar nosotros. Ese mediador está dado por Dios mismo. Por eso, la ley no está vacía de Cristo, porque la ley apunta hacia Cristo, apuntaba hacia Cristo. Era como la sombra, pero venida la realidad. Entonces, Cristo fue revelado a nuestros ojos. Por tanto, hermanos, antes de que entremos al estudio minucioso de mandamiento por mandamiento, es necesario entender cuál es la función de la ley de Dios para nuestras vidas, para nosotros hoy. Siglo XXI, dicen algunos. Dice el predicador: nada hay nuevo bajo el sol. Lo que aquí se va a exponer en nada es nuevo, porque nos adherimos a la confesión y a la instrucción de nuestros abuelos espirituales, de los hombres que Dios usó para traer frescura a la interpretación de la Escritura,
Juan Calvino, Ulrico Zwingli, Juan Knox. Lo que ellos confesaron de la ley es lo que nosotros también confesamos de la ley. Y no solo nosotros. También las confesiones de fe y credos que surgieron en la época de la Reforma, que también se dieron a la tarea de estudiar y exponer en forma metódica los 10 mandamientos. Por ejemplo, el Catecismo de Heidelberg. Allí ustedes van a encontrar una exposición de estos 10 mandamientos. Entonces, repito, no estamos ni vamos a decir nada nuevo. Simplemente nos vamos a afianzar, nos vamos a posar sobre sus hombros, para entonces ver que esas palabras, que esa ley tiene relevancia también para nuestras vidas hoy en día. La ley tiene como función, en primer lugar, revelar el pecado. Esa es la primera. La segunda es reprimir a los pecadores. Y la tercera, ayudar a los creyentes. La ley es para que lo ayude a usted. La ley es para que me ayude a mí. No es para estorbarnos. No es para incomodarnos. Dios nos quiere y Dios nos ama. Por eso nos pone su ley. Y por eso vamos a ver estos 3 puntos. Primero, la ley, decíamos, tiene la función de revelar el pecado. Solo a través de la ley queda manifiesta la impotencia humana. Solo a través de la ley queda manifiesto el pecado de los hombres. Y solo a través de la ley queda al descubierto su arrogancia. Entonces, la primera función de la ley es hacer conocer a cada uno su propia injusticia. La ley le da la certeza al hombre y el convencimiento de ello, condenándolo en conclusión. Porque cuando somos vistos ante el espejo de la ley, al punto nos damos cuenta que no lo podemos cumplir y que quedamos condenados. Porque la paga del pecado es muerte. El hombre, y con ello hablamos de varón y de mujer, por naturaleza está ciego y embriagado de su amor propio. Él cree que Dios es el injusto. Él cree que Dios no sabe gobernar al mundo, no sabe de la vida, que la culpa de los males en el mundo es Dios. Eso lo encontramos en la filosofía barata, que después se vino a plasmar en las novelas de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, de Aldous Huxley, y que lo mantuvieron allí los novelistas modernos, Saramago y otros tantos. El hombre está hinchado por una torpe confianza en sus fuerzas. El hombre está obsesionado hasta el borde de su grito y alarido de autonomía. Quiere independizarse de Dios y lo empieza a practicar, esa independencia de su comunidad. No necesito la iglesia. Yo voy cuando quiero. Nadie me va a obligar. No tengo ningún compromiso con ella. Después se extiende a la familia. Si ya demostré mi autosuficiencia, de que puedo vivir solo, lo puedo hacer también de la familia. Luego me voy a la sociedad.
Y así vamos cayendo de grado en grado. Vigilen, hermanos. La obsesión por la autonomía, porque eso nos enseñó la filosofía de la Revolución Francesa. Los derechos del hombre. La boca le queda chiquita para decir: tengo mis derechos. Ese alarido de autonomía y de independencia trajo al hombre al escepticismo. No pasó un siglo, hermanos, cuando surgió la filosofía en el tiempo de la Ilustración, Nietzsche y toda esa vacuidad que ellos enseñaron, hasta llegar al punto del existencialismo. Ahí surgió el escepticismo. Empezó a ponerse en tela de juicio si Jesús existió o no existió, si la Biblia era real o no era real, y etcétera. Y miren los pasos. Autonomía. De la autonomía caemos en el escepticismo. Del escepticismo al ateísmo. Aprendimos que 2 más 2 son 4, y por ley físico-matemática Dios no existe. ¿Ven el grado, hermanos? Tan sencillo que parece lo primero, autonomía, pero esa nos llevó al escepticismo. El tercero nos llevó al ateísmo. ¿Y saben cuál es el cuarto paso? La inmoralidad. ¿Quién te juzga? Si ya no hay Dios, ¿quién te dice que la vida lesbiana es pecado? Que la vida gay es pecado, que robar es pecado. ¿Quién te lo dice? ¿Ya nadie? Y empieza entonces, hermanos. Comenzamos por leyes. ¿Sí? Las leyes que de convivencia, creo que se llaman, ¿verdad? Y así por el estilo. Las leyes de sociedades de convivencia. Bien. En Estados Unidos, hemos repetido, los hijos se pueden divorciar de los papás. Van a la corte y dicen: me quiero divorciar de mi papá, me quiero divorciar de mi mamá. Se abre un juicio, y si el chamaco o la chamaca gana, se divorció de su papá. Por tanto, tú ya no me puedes mandar. ¿Por qué, hermanos? Porque votamos esto. Dijimos: no sirve ya. Ahí comenzó todo. Con la supuesta laicidad en la educación que Napoleón nos las trajo. Hay que ser laicos en educación. Hay que ser objetivos y hay que ser neutrales. Por eso es necesario predicar la ley. Porque entonces, hermanos, cuando somos puestos frente a la ley, cuando somos comparados con la ley, nuestra arrogancia se viene abajo. Mientras no haya una ley, algo con que nos midan, nos volvemos arrogantes. Yo lo puedo todo, no necesito de nadie, estoy aquí por casualidad biológica. Eso me dijo mi maestro de biología molecular. Porque la otra biología ya había quedado atrás, y apenas yo estaba en prepa, Ahora estudiamos biología molecular. Ya no me acuerdo de nada de biología molecular, pero esa era la novedad cuando yo estudié la prepa. Por tanto, y de ahí salió que yo era una casualidad biológica. Entonces, qué respeto, qué amor por mi madre, qué amor por mi padre. No puede haberlo. Y así, instruido el hombre de esta manera, con la doctrina de la ley, cuando la ley le es traída, el hombre queda despojado de su arrogancia que lo tiene cegado. Ese es el problema. Porque no conoce la ley, es soberbio, es arrogante, está enceguecido. Por eso necesitamos publicar y republicar esa ley. Es necesario asimismo que el hombre sea curado de otra enfermedad también que le aqueja. No solo su pretendida autonomía, sino además
la soberbia. El hombre es soberbio. Mientras el hombre descansa solamente en su juicio humano, él cree que es el mejor de todos, que sus decisiones son las mejores y no me las cuestiones. Ya estoy grandecito, ya estoy grandecita, no soy una niña, no soy un niño para que me estés dando consejos. Así se ponen los jóvenes delante de los padres. ¿Y cómo lo sabe usted? Bueno, es que yo también fui joven. Y Puma también. Imagínense quiénes fueron mis maestros. ¿Sí? ¿Sí? Al amparo de no sé qué observancias inventadas en su cabeza. ¿Por qué te tengo que obedecer a ti, mi papá? Mortal como yo. Y sobre todo cuando uno se da cuenta que el papá no es el héroe que uno fabricó cuando tenía 5 o 6 años. Cuando tengo 12, cuando tengo 13, empiezo a ver que a mi papá le falla esto, le empiezo a ver a mi mamá que es así, y empiezo a verle sus defectos. No, pues es igual que yo. Entonces vamos perdiendo la brújula y la soberbia va echando sus raíces. Pero cuando viene la ley y cuando se nos explica, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien a la tierra donde vas, para que todo cuanto hicieres, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ir explicando, hermanos, paso por paso. Entonces, hermanos, la ley hace abundar para todos el pecado, la condenación y la muerte. La ley entonces viene a ser como un espejo en el que contemplamos primeramente nuestra debilidad, luego la iniquidad que de ella se deriva y finalmente la maldición que de ambas procede. Es exactamente igual que si nos viéramos en un espejo. Mire, tome usted esta analogía. Si usted va hasta a la fotografía, a mí me gusta más verlo en fotografía, porque el fotógrafo nos hace el favor, nos da nuestra retocadita. Cuando yo voy a la fotografía aparezco como que de 10 años menos o 20 a lo mejor. No, pues me gusta. Y si es de 3/4 de perfil, mejor. Sí, porque de perfil, no, pues luego sale la cara así de quién sabe qué, toda distorsionada. Pero si nos vemos ante el espejo, hermanos, sale el barrito, sale la cicatriz, tal cual como somos. Eso es la ley, como un espejo que nos hace ver nuestros defectos en nuestra cara. A este propósito el apóstol San Pablo decía: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si yo no me mido con la ley, jamás seré pecador, nunca. Por eso cuando la niña le pide permiso a su mamá: mamá, ¿me das permiso de ir al antro? Y la mamá le dice no. ¡Ay, qué tiene de malo! Claro, no tiene con qué confrontarlo, no tiene con qué medirlo. Pero si vamos a la ley, ella nos muestra el pecado, ¿sí? Así que en este texto, el apóstol Pablo nos muestra cuál es el primer oficio de la ley. La ley, al demostrarnos nuestra impotencia, nuestra arrogancia, nuestra soberbia y nuestra vanidad, y ver que no podemos frente a la majestuosa bondad de Dios pararnos de frente, la ley nos lleva de esta manera a recurrir a la gracia. En cuanto a que nuestra iniquidad y condenación es confirmada por la Escritura y sellada por el testimonio de la ley, no nos queda más recurso que acogernos a la bondad y gracia perdonadora de Dios, como aquel hijo pródigo. No necesito de ti, papá. Dame mi dinerito y me voy a construir mi propia casa, mi propio departamentito. No te necesito.
soy autosuficiente. ¿Sí? Bueno, hoy los hijos no piden herencia, pero ya tienen el título, ya tienen la carrera, ya tienen todo. ¿Para qué te necesito? ¿Sí? Pronto, cuando se dan cuenta, llegan a comer algarrobas. Y cuando llegan al punto de las algarrobas, el Señor en su gracia nos revela con su Espíritu y su palabra nuestra impotencia. Iré a mi Padre y diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Eso tiene la ley. Eso decía Knox. Eso decía Zwinglio. Padres, enséñenle a sus hijos los 10 mandamientos. Perdonen, yo soy franco y derecho. Don Rubén le ha enseñado a Rubén, hijo, los 10 mandamientos. Le ha dicho a su hijo: no matarás, no fornicarás, no hurtarás. ¿Le ha dicho eso? ¿Le hemos dicho a nuestros hijos? Entonces no nos quejemos del rumbo de nuestros hijos, hermanos. Como dicen los papistas, en el pecado está la penitencia. Como iglesia, como consistorio, ¿estamos pendientes de esta instrucción para nuestros jóvenes? Entonces no nos preocupemos, no nos asombremos que haya emos en la iglesia, darquetos en la iglesia, punquetos en la iglesia. Sí hay iglesias, hasta pastores punquetos hay. Nomás imagínese usted. Pasamos así, hermanos, a la segunda función de la ley. La ley frena a los rebeldes y contumaces. ¿Dónde vas? Vente para acá. ¿Sí? Los detiene. El segundo cometido de la ley es que aquellos que nada sienten de lo que es bueno y justo, eso no es para mí. Como dice la Escritura: no seáis como el mulo, que si no es con el cabresto, ¿sí? ¿Cómo se dice? No, ¿cómo? Así como el cabresto, no se detiene. ¿Queremos llegar a ese punto, hermanos? Inténtenlo. Duele el freno, se los digo por experiencia. Duele cuando nos jalan así. ¿Quieren experimentarlo? Allá ustedes. ¿Sí? Pero Dios, dice el apóstol Pablo: no os engañéis, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Atrévase, joven, atrévase, niño, atrévase, adulto, a desafiar a Dios y espere las consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. No lleguemos entonces a que por la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ellas se contienen, y se repriman, por lo menos, al temor por la amenaza. No, hermanos. La sentencia es que la paga del pecado es la muerte. El apóstol Juan dice que toda transgresión de la ley es pecado. Rompa usted de una de esas leyes y estará sufriendo las consecuencias. No es la mala suerte, no es que se le atravesó el gato negro, no es que pasó debajo de las escaleras, no. Es que dice: benedictus, bendito el que hace la voluntad de Dios, maledictus, maldito el que no hace la voluntad de Dios. Ese es el problema. Yo no le eche la culpa a Dios. Ahí está, sencillamente, hermanos. La tercera función de la ley es revelar la voluntad de Dios para los creyentes. Este es, hermanos, un testamento de amor. ¿Sabe por qué movió el Señor las piezas? Para que se predicara en este lugar de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Porque los ama, porque nos ama. Dice el profeta, usando las palabras del Señor: vivo yo, que no quiero la muerte del pecador antes que se arrepienta. O sea, antes lo que quiero es que se arrepienta. Por eso el Señor nos da la ley, porque nos ama, para que conozcamos su ley, conozcamos su voluntad
y entonces estemos deseosos de decir: Señor, ¿se acuerdan de aquel padre angustiado que llevó a su hijo para que lo curaran los apóstoles y no pudieron? Y entonces lo llevó hasta Jesús. Y dijo: ¿qué pasa? Pues mi hijo que tiene esto y tiene lo otro, lo traje a tus discípulos, pero no pueden ni nada. Y la pregunta que le hace el Señor: ¿crees? Y la respuesta de aquel atribulado padre fue: creo, pero ayuda mi incredulidad. Cuando el Señor expone la ley delante de su pueblo, al punto nos damos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra incompetencia para cumplir con la ley. Y entonces decimos: Señor, ayúdame. Como Pedro cuando estaba a punto de hundirse: sálvame, Señor, que perezco. Pero eso, no antes que la ley nos es expuesta. Por eso, tarea nos es impuesta, hermanos. El tercer oficio de la ley, y el principal, que pertenece propiamente al verdadero fin de la misma, tiene lugar entre los creyentes, en cuyos corazones ya reina el Espíritu de Dios, que en ellos ya tiene morada. Como dice el apóstol: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, ¿verdad? Este es el punto. Porque aunque tienen la ley de Dios escrita y grabada en sus corazones con el dedo de Dios, o sea, como guiados por el Espíritu Santo, son tan afectos a la ley que desean obedecerla. Sin embargo, no pueden. Ese fue el grito del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que quiero evitar, ¡ay, voy y caigo! ¿Sí? Miserable de mí. Tomemos esas palabras. Eran palabras de angustia. ¿Qué hago? Y entonces, ahí somos empujados a la gracia de Dios. Por eso decimos que los 10 mandamientos no están vacíos de Cristo. Por el contrario, Calvino dice que la ley es como un pedagogo. El pedagogo aquí en los términos escriturales no es la idea que ahora nosotros tenemos de pedagogo, un erudito, ¿sí? Académico. No, pedagogo era ¿cómo diríamos? El tutor, pero era más bien como la haya, la chacha que lleva al niño a la escuela. La nana. Pero los pedagogos griegos, no, hombre, eran egresados, no que de la UNAM, de la Ibero, o algo por él. Sí, bueno, eran personas con mucha capacidad intelectual. En la historia griega, por ejemplo, se dice eso. Entonces, lo que hace la ley es como un maestro, conducirnos a Cristo. A ese punto vamos a llegar. Quiera Dios que estemos a tiempo para algunos. Y Dios nos perdone si llegamos a destiempo en otros casos, por no haberlo hecho antes, por no haber expuesto estos temas antes. Concluyendo entonces, la ley, hermanos, nos exhorta a nosotros como creyentes a la obediencia. No solo tenemos la necesidad de la doctrina, también tenemos necesidad de la exhortación. Y también necesitamos el consuelo. No, hijo, no, hija, no te preocupes. Te quiero como eres. Te amo como estás. Ven, aquí están mis brazos, dice el Señor. Ven, yo te protejo. Por eso te di mi ley. A eso nos lleva la ley. Y eso queremos de nuestros hijos. No solo de nuestros hijos como familia, estoy hablando de nuestros hijos como iglesia. Así que, hermanos, la ley, lejos de simplemente reprimirnos, la ley nos va a exhortar.
pero también nos va a consolar. Eso decía Pablo, ¿sí? Pero el que profetiza, dice, profetiza para edificación, para exhortación y para consuelo. Entonces, vamos a predicar de los 10 mandamientos para enseñarle a nuestros niños, para enseñarles a nuestros jóvenes y para que nosotros mismos aprendamos. Pero también les vamos a exhortar, les vamos a poner los puntos sobre las íes. Cuando estén en pecado le diremos, tú eres ese pecador. Como David, o mejor dicho, Natán le dijo a David, ¿qué crees que debemos de hacer con tal hombre? De su episodio con Betsabé. No, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, tú eres ese pecador. No nos vamos a tentar el corazón para decirle, tú eres ese pecador. Estás en pecado. Estás pecando. Lo diremos. Y no nos morderemos la lengua. Pero ¿qué dijo Natán? De inmediato, tu pecado ha sido remitido. Inmediatamente les extenderemos los brazos de amor. No te quiero fuera del pacto. No te quiero fuera de la familia de Dios. Con todas nuestras capacidades, jóvenes, niños, con todas nuestras debilidades, los consolaremos y les diremos, Dios te ama, Dios te quiere. Así que, hermanos, en Cristo queda abolida la maldición de la ley. Sí, pero la obediencia permanece. La ley ya no se va a enseñorear de nosotros, no. La ley ya no nos va a matar a nosotros, pero estamos obligados a obedecerla. Cuando el Señor afirma que Él no vino, estamos hablando de Jesús, a destruir la ley, sino a cumplirla. Y Él mismo dijo que no faltaría ni una tilde hasta que pasasen el cielo y la tierra para que todo se cumpliese. Con estas palabras muestra bastante bien claramente que la reverencia y obediencia que se debe a la ley no ha sido disminuida en nada, que tenemos que cumplirla. Y con toda razón, puesto que Él vino para poner remedio a sus transgresiones, las nuestras, las del hombre. Así que de ningún modo es rebajada la doctrina de la ley por Cristo, pues ella nos enseña, nos amonesta con reprensiones y correcciones, nos prepara para toda buena obra. Ese es nuestro bendito Dios. Por eso quiere que conozcamos su ley. Y si Él nos lo permite, el próximo domingo entraremos entonces ya a la explicación de mandato por mandato, tilde por tilde. Pero que el Señor nos ayude a ser buenos conocedores de su ley y obedientes a ella. Oremos. Gracias, Señor, por tus palabras, por tu ley, que no nos deja a la deriva. Te pedimos perdón como ancianos en los momentos que hemos fallado de instruir adecuadamente a tus niños, a nuestra juventud, a las familias de nuestra iglesia. Y te rogamos, Señor, que tú restaures esas nuestras imperfecciones. Como padres, te pedimos también perdón. Cuando hemos fallado de instruir a nuestros hijos adecuadamente en la doctrina, te rogamos, Señor, que como comunidad del pacto seamos celosos
del conocimiento, del entendimiento y de la aplicación de tu santa ley. Que tu pueblo la conozca, que tu pueblo la entienda y que tu pueblo viva haciendo tu voluntad. Por Jesús oramos. Amén. Amén.